Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 16 de Mateo. Estamos considerando el tema de cómo reconocer una iglesia verdadera. El título de nuestra serie, o corta serie realmente, es 7 elementos fundamentales de una iglesia verdadera. La última vez les contaba yo que una de las preguntas más frecuentes con la que me enfrento cuando viajo en particular es esta: ¿cómo puedo encontrar una iglesia? ¿Cómo puedo encontrar una iglesia? Muchos me dicen, me es difícil encontrar una en la que me siento cómoda o cómoda después de haber sido expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, este es un problema común, ¿no es cierto? Superficialmente podríamos decirle a la persona, ¿cómo puedo encontrar una iglesia? Bueno, ve a un lugar donde tiene el letrero que dice iglesia y se acabó el problema, ¿no es cierto? Así que esa sería una solución, pero realmente la gente, o dijimos que una iglesia es difícil de encontrar porque no todo lugar que se autodenomina iglesia realmente es una iglesia desde el punto de vista de cómo el Nuevo Testamento define una iglesia. Por eso es difícil de encontrarlas. Nos encontramos acá ahora en el capítulo 16 de Mateo, donde el Señor Jesús subraya 7 elementos de lo que es una iglesia bíblica. Estos elementos o características definen la iglesia de Cristo. La última vez vimos 2 de ellos y notamos que una iglesia verdadera se caracteriza por una gran confesión y también una gran comunicación. Una iglesia es la asamblea de aquellos que confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Señor y el Salvador. Es justamente la confesión, la gran confesión de Pedro, cuando el Señor hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? También dijimos que una iglesia está comprometida con una gran comunicación, o la comunicación de la revelación de Dios en la Escritura. Una iglesia confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador y confía, por supuesto, en las Escrituras como la única fuente de revelación divina. Recuerden que el Señor le dijo a Pedro, lo que tú acabas de decir no vino de ti, sino que fue revelación de mi Padre a ti. Por supuesto, a partir de Pedro y el resto del tiempo de la iglesia hasta que Él venga otra vez, la confesión de la iglesia siempre es la misma y basamos nuestra confesión en la revelación que tenemos en su palabra, hasta que el Señor venga. Y por supuesto, esta no es una posición popular hoy en día. Aún entre evangélicos, según una reciente encuesta en la revista Newsweek, 70% de los que se consideran cristianos evangélicos creen que una persona puede ser salva, escuche bien, sin confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. 70% de los evangélicos. En otra encuesta hecha por George Barna, que es uno de las personas que se encarga de hacer este tipo de encuestas, particularmente entre cristianos, dice que 50% de los cristianos evangélicos no creen en una verdad absoluta. O sea, la mitad de los cristianos evangélicos en este país no creen en una verdad absoluta. Obviamente han adoptado la noción general dentro de la sociedad en que vivimos, que dice que básicamente no hay una verdad absoluta, o otra forma de decirlo es, la verdad es algo fluido. Lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para otra persona. Y han adoptado esta premisa, que es una premisa absolutamente secular, no viene de la Escritura. En otras palabras, hay varias verdades. Si decimos que hay varias verdades, estamos, en efecto, neutralizando el término verdad. Ya lo deshicimos, lo hicimos pedazos. Porque no hay varias verdades. La verdad es verdad. Es una. Es claro entonces que si Cristo no es único, no es el único Salvador y no existe una verdad absoluta, entonces la Iglesia en general,
acepta en sus filas a todo tipo de personas que no están comprometidas con un solo camino de salvación y ni están comprometidas con la autoridad de la Escritura. Pero cuando vemos el pasaje de Mateo, y vamos a regresar a él, el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Es algo personal y es algo que va Él a edificar basado en ciertos fundamentos específicos que estamos considerando en este estudio. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Sobre la base de la confesión de Pedro en el versículo 16, que ya estudiamos, que es la confesión, como dije, de todos los apóstoles, a partir de Pedro y a través de la historia de la iglesia hasta que el Señor regrese. Esta es la confesión de la verdad del Evangelio revelado en la Escritura. Este es el Evangelio que, proclamado conforme a la revelación de Dios en su palabra, nos enseña Jesús en este pasaje, abre las puertas del reino de los cielos a los que creen. Entonces la iglesia de Jesucristo se fundamenta, ya lo dijimos, en una gran confesión y una gran comunicación de la revelación de Dios en la Escritura. Un tercer elemento que hoy vamos a considerar. Otra característica de la iglesia verdadera es que el Señor nos enseña en este pasaje, es el hecho de que una iglesia verdadera se distingue por un gran contraste, el versículo 20. Algo que uno no espera. El Señor Jesús dice a sus discípulos, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Él ordenó, es una palabra muy fuerte en el original. Les dio órdenes de no decir a nadie que Él era el Cristo. Qué cosa extraña. Superficialmente hasta parece un mandamiento contraintuitivo. ¿Por qué es que el Señor va a decir eso? Pareciera ser algo opuesto a lo que uno hubiera esperado. Después de haber afirmado de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios revelado por Dios mismo, ahora Él ordena a sus discípulos a no declarar esa verdad. Qué sorprendente. Porque este mandamiento, podríamos decirle, anti-evangelismo. Es una increíble prohibición. ¿Por qué lo hizo? Bueno, tenemos que recordar algo de lo que estaba sucediendo en el contexto histórico cuando el Señor pronunció estas palabras. En el capítulo 6 de Juan, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, los versículos del 1 al 15, leemos acerca de este milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Ustedes recuerdan? Los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Posiblemente el Señor alimentó a una multitud de más de 20,000 personas. Todos ellos milagrosamente alimentados con 5 panes de cebada y 2 pescados. Y como resultado de esto, la gente obviamente quedó absolutamente sorprendida. Recuerden que en esos días no había McDonald's, no había Burger King, no había lugares donde uno podía ir a comprarse algo de comer rápido, sino que la gente se dedicaba casi todo el día para preparar una comida. Y de repente acá esta gente se sorprende con la habilidad del Señor de crear casi de la nada algo para comer. ¡Qué milagro! Este sí que es Mesías. A este sí lo queremos. Imagínense. Este sana y este nos da de comer. ¿Qué más queremos? Por eso el Señor dice en el versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. El Señor se retiró, porque estas personas querían hacerle rey. Tenemos que recordar que los judíos de esa época tenían un concepto del Mesías totalmente torcido. Ellos pensaban que el Mesías prometido iba a venir, imponer un estado militar en Israel, deshacerse de las fuerzas que habían invadido Palestina, el Imperio Romano,
acabaría con ellos, establecería en Israel un reino de prosperidad, bendición, sin ninguna influencia gentil de las naciones. Eso es lo que ellos pensaban iba a hacer el Mesías. Además, de repente, estos judíos ven que no solamente esa persona como Jesús podía hacer eso, o pensaban que podía hacer eso, sino que éste les daba alimento gratis. Él podía instituir el sistema o estado socialista modelo, imagínense. Los judíos habían reducido las expectativas mesiánicas a poder militar, política y provisiones materiales. Ellos estaban buscando entonces un gobernante, un rey terrenal, y Jesús no se prestó a ese juego. Jesús no tenía nada que ver con ese tipo de rey, ni se iba a prestar a acceder a sus expectativas mesiánicas totalmente falsas. No lo iba a hacer. Él mandó a sus discípulos entonces a no decir nada acerca de que Él era el Cristo a la luz de todo esto que estamos discutiendo. Y la razón es obvia, los judíos tenían un concepto falso de lo que era el Cristo, que es el Mesías, el ungido, y Cristo en ese momento no quería que sus discípulos dijeran que Él era el Cristo. Este es un gran contraste. Una de las conversaciones tal vez más interesantes de todo el Nuevo Testamento que habla del tema es la conversación que Cristo tuvo con Pilato. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 18 de Juan, los principales religiosos de Jerusalén, de Israel, traen a Jesús a Pilato para que él lo ejecutara. Y en el versículo 29 del capítulo 18, leemos esto. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Obviamente no tenían una acusación genuina y dan esta ridícula respuesta. Observen el versículo 30. Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. ¿Qué tipo de respuesta es esa a la pregunta de Pilato? Los agarró en curva, porque no tenían una respuesta. Tenían un invento. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ay, sí, muy respetuosos de la ley. Entonces Pilato les dijo, bajamos al versículo 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Acuérdense lo que estamos observando acerca de quién es el Cristo y el hecho de que los judíos del populacho querían hacerlo rey. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es lo que dice Jesús. Sí soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Francamente no tiene nada que ver con la política y los sistemas de este mundo. Mi reino, dice Jesús, no tiene ninguna conexión con los reinos de este mundo. La gente, los judíos del capítulo 6 de Juan, querían instalar a Jesús como el rey, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero él no tiene nada que ver con estas estructuras políticas y gobiernos de esta tierra.
Lo que un gobierno o reino de este mundo haga es irrelevante al reino de los cielos. Irrelevante al reino de salvación. Lo que un gobierno o reino de este mundo haga es totalmente irrelevante al reino de los cielos, al reino de salvación. Y por supuesto la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Él, es un contraste a los reinos de este mundo. Nosotros estamos involucrados en extender el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra misión. No somos llamados a tener un papel directo en ningún gobierno de este mundo. Como cristianos sabemos que vivimos en una sociedad mixta, por supuesto, una sociedad secular. Sabemos que fuimos llamados a ser buenos ciudadanos, eso es cierto. Pero rechazamos cualquier religión nacional, por ejemplo. No tratamos de bautizar a todos los bebitos de una nación para hacerlos cristianos, como lo hacía la iglesia romana en un tiempo y las iglesias protestantes después de la Reforma. Querían establecer naciones cristianas. Como cristianos creemos que el reino de Dios es separado de toda entidad nacional. Nosotros fuimos llamados a influenciar el mundo, por supuesto, con el Evangelio de Jesucristo. Somos sal de la tierra, dijo Jesús, obviamente. Pero no fuimos llamados a establecer gobiernos nacionales cristianos de ningún tipo. La gente cristiana, particularmente en este país, gasta tantas energías y tanto dinero en tratar de influenciar el gobierno. Particularmente aquellos que pertenecen a la derecha extrema del espectro político, ¿no es cierto? Tratan de manipular el reino de las tinieblas que está en control de los gobiernos de este mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en 1 de Juan 5:19 que ya estudiamos? Nosotros ahora somos hijos de Dios, pero este mundo está bajo el control ¿de quién? Del maligno. Y Jesucristo claramente nos dice en Juan 8:44 que el maligno es el padre de mentiras. Y yo no tengo nada con él. Jesucristo no quiere establecer su reino en esta tierra. La iglesia no fue llamada para establecer ningún poder gubernamental cristiano sobre esta tierra. Muchos cristianos, como dije, gastan tantas energías. Yo creo que algunos de ellos, o muchos de ellos, si pudieran lograrlo, postularían al Señor Jesucristo como presidente de los Estados Unidos. ¿No creen ustedes? Y estarían haciendo todo lo imposible para que Él sea el presidente, porque ahora sí vamos a tener una nación cristiana, con Cristo al frente. Cristo no se presta a ese juego. No lo hizo en esa época y por supuesto jamás lo va a hacer. Este mundo y sus gobiernos se están hundiendo. Esto va de pique. No estamos acá para reorganizar los muebles del Titanic cuando se va a pique. Eso es lo que muchos están tratando de hacer. Estamos como botes salvavidas tratando de rescatar a las almas que se están hundiendo junto con sus gobiernos y con todo lo que este mundo es. Este mundo va de cabeza hacia abajo. La iglesia verdadera entiende que como cristianos somos realmente un contraste en este mundo. No debemos ser parte del mundo. Como dije, debemos ser buenos ciudadanos. Debemos ser responsables de ejercer nuestras responsabilidades como cristianos y nuestros privilegios que tenemos. Uno de ellos es el poder ejercer sufragio, voto, por supuesto. Y claro que tratamos de que los que lleguen al poder tengan ciertos principios que digamos, o decimos nosotros, se apegan más, según lo que podemos entender, a la palabra de Dios. Eso está bien. Pero no pensemos que vamos a establecer un reino que realmente, o un gobierno que realmente va a ser cristiano. Jamás se va a lograr. No se puede. Como iglesia, nuestra función primordial no es influenciar al gobierno, cualquiera que éste sea, no importa, sino predicar, proclamar el Evangelio a los perdidos. Existe otro fundamento que
caracteriza a una iglesia verdadera. El que acabamos de ver es un gran contraste. La iglesia es un gran contraste en este mundo. El cuarto elemento le llamaremos una gran conquista. Una gran conquista del versículo 21. Dice así: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, Mateo 16, 21. La iglesia verdadera se concentra en la gran conquista o triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz no es simplemente algo que ponemos al frente de una iglesia o colgamos en una pared, o es simplemente un símbolo. La cruz domina la vida de una iglesia verdadera. Una iglesia genuina. Jesucristo no puede ser el Señor y Salvador sin la cruz. Y por esto es que Pablo puede decir, o dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles, ¿qué? Necedad. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este, ¿qué? Crucificado. Esa era su meta. Y esto es lo que hacemos como iglesia. Proclamamos el Evangelio de la cruz, proclamamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra misión. No involucrarnos en política. No hay perdón de pecados, no existe posibilidad de salvación sin el sacrificio sustitutorio del Hijo del Dios viviente en lugar del pecador. Para eso vino Jesús. Continuamente recordamos como iglesia el significado de la cruz cuando celebramos la Santa Cena, por ejemplo. Es por obra de Cristo en la cruz que tenemos el perdón y la limpieza continua de nuestros pecados. No hay cristianismo sin cruz. Él fue hecho en la cruz, nos dice Pablo, pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser, ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. Si no fuera por la cruz, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar celebrando el hecho de que hemos sido salvos por Él. Y Jesús dice a sus discípulos que Él sufriría, sería muerto y resucitaría al tercer día. La cruz es el centro de todo en la Escritura. El Antiguo Testamento apuntaba hacia el sacrificio del Cordero de Dios, ¿no es cierto? El que iba a venir. Todos los ritos y sacrificios del Antiguo Testamento son simbólicos de aquel que iba a ser el Cordero de Dios, quien iba a pagar finalmente por el pecado de los que Él vino a esta tierra a salvar. Y todo el Nuevo Testamento ahora es una explicación de la cruz. La cruz está en el medio, se extiende, mira hacia atrás en el Antiguo Testamento donde fue predicha, y mira hacia adelante ahora en el Nuevo Testamento donde se explica qué vino a ser Jesús. Pero la cruz es central. Y Jesús dice a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ser resucitado al tercer día. ¿Con qué propósito? Para expiar, para pagar por el pecado y proveer salvación para todo aquel que en Él cree. Cuando predicamos la cruz, por supuesto, proclamamos todos los elementos del Evangelio. Predicamos el pecado del hombre, predicamos la justicia de Dios, predicamos su gracia, su amor. Todos los temas de la Biblia convergen, se centran y se resuelven en la cruz de Cristo. Cuando te preguntas si esta es una iglesia, o mejor dicho, si tú estás en una iglesia, pregúntate si esa iglesia está comprometida con la gran confesión de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios viviente, el único Señor y Salvador. Pregúntate si esta iglesia está comprometida con la gran revelación de Dios en la Escritura. ¿Entiende esa iglesia el gran contraste que existe con el mundo en el cual vive? ¿Entiende la iglesia que la única manera de rescatar a los pecadores de su condición es proclamando el mensaje de la cruz? Si esas cosas comienzan a observarse, estás en una iglesia. Pero hay un quinto fundamento que encontramos en este pasaje.
La iglesia verdadera se caracteriza por un gran conflicto, Noten lo que dice. Esto se desprende, esta realidad se desprende del texto en los versículos 22 y 23. Estamos en guerra contra Satanás. Noten, versículo 22. Y tomándole aparte, ¿quién otro va a ser? Pedro. Comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto fue absolutamente atrevido de parte de Pedro. Aparta al Señor y le reprende, le dice, ni Dios lo permita. Ni Dios lo permita. Tú no puedes morir así. Dios tenga piedad de ti. En el original es una expresión muy fuerte. Ni se te ocurra, ni Dios lo permita. Y me imagino que no simplemente se lo sugirió, sino se lo dijo con toda la pasión de su corazón. Y el Señor reacciona. Y le reprende. Y le dice la cosa más dura que Él dijo a cualquier discípulo. A ninguna otra persona jamás el Señor se expresó de esta manera. Noten. Apártate de mí, Satanás. Este es un increíble contraste con bienaventurado eres, Simón, Pedro. El Señor acababa de decir eso y ahora le dice apártate de mí, Satanás. Cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios, cualquier cosa contraria a sus propósitos, cualquier posición contraria a lo que Él ha revelado. Y aquí tenemos la revelación del Hijo de Dios, diciendo que Él iba a Jerusalén, iba a ser maltratado, iba a morir y resucitar. Eso es revelación de Cristo a ellos. Cualquier cosa contraria a los planes de Dios se transforma en una actividad e inspiración satánica. Escuchen, presten mucha atención a eso. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, apártate de mi camino, tú me eres piedra de tropiezo, porque acabas de alinearte con la agenda de Satanás y por tanto eres un impedimento a los propósitos de Dios. Me imagino que Pedro quería ayudar al Señor. Él tenía un plan B. Sus intenciones eran buenas, pero absolutamente equivocadas. Sin darse cuenta, se estaba identificando con los planes de Satanás y había dejado a un lado los propósitos de Dios. Esta es una lección tan fuerte para nosotros. Esto me impactó, realmente les digo, este fin de semana. Podemos ser creyentes, podemos aún estar sirviendo a Dios, pero en un descuido y en nuestra ignorancia, si no tenemos presente ni cuidadosamente inquirimos la palabra de Dios, podemos estar diciendo o animando a otros a seguir la agenda de Satanás y estorbar los planes de Dios. ¿Qué lección? Este era Pedro, este no era cualquier individuo. Y al final del versículo 23 Jesús le dice, y esta es la razón, Pedro, por la cual tú eres tan torpe, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba razonando como un simple ser humano. No estaba razonando influenciado por la revelación divina. Estaba razonando simplemente basado en sus pensamientos, sus ideas. Qué fácil es caer en una manera de pensar humana e ignorar la revelación de Dios y la voluntad de Dios. Y lo peor de todo es que en esos casos estamos promoviendo los propósitos del enemigo, el enemigo de la iglesia, Satanás, y oponiéndonos a Dios. Qué terrible situación. Y me temo que muchos cristianos en muchas iglesias están haciendo eso. ¿Saben por qué digo eso? Porque lo que hacen, lo hacen no basados en la palabra de Dios, están haciendo un montón de cosas basadas en ideas humanas. ¿Son mala gente? No, no son mala gente. Estoy diciendo que no son creyentes, no estoy diciendo que no son creyentes. Pero están haciendo cosas que se basan no en la revelación divina, sino en ideas, a lo que ellos piensan que es la función o ministerio de la iglesia.
Qué terrible condición. A cada uno de ellos el Señor Jesucristo le podría decir, apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo tu vida en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué terrible sanción. Y como iglesia entonces nos encontramos en este conflicto. Es una lucha continua de proteger la verdad de Dios revelada en su palabra. Estamos, como dice Judas, en este conflicto de contender ardientemente por la fe, por el cuerpo de doctrina que fue dada a los santos una vez y para siempre, a través de los apóstoles y la palabra escrita. Luchamos en contra de toda falsa interpretación de la verdad revelada. Luchamos contra falsos maestros y mentirosos que tuercen la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Para eso existimos, para defender, proteger y sostener la verdad de Dios. Si no hacemos eso, cerremos las puertas, porque no somos iglesia. Luchamos contra todo aquello que sea piedra de tropiezo a la verdad del Evangelio. Pedro estaba siendo una piedra de tropiezo. Confrontamos y disciplinamos el pecado en la iglesia que amenaza la pureza de la misma y su testimonio sobre esta tierra. Es vital que la iglesia confronte cualquier cosa que se oponga a los propósitos de Dios. Cualquier persona y situación que se oponga a la voluntad y verdad de Dios, no importa qué forma tome o cómo esta posición se manifieste, nosotros confrontamos eso como iglesia. Tenemos que hacerlo. No podemos permitir que los planes de Satanás tengan raíz en esta iglesia, en la iglesia del Señor, que Él está edificando. Por supuesto, tenemos varios ejemplos de disciplina en la Escritura. Ojalá tuviera tiempo para exponer cada uno de ellos, pero Mateo 18, el Señor Jesucristo nos da el patrón de la disciplina. Si alguien peca, ve tú a tu hermano y confróntalo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no lo hace, lleva a dos. Si no lo hace, ve a la congregación. Y si no se arrepiente, considéralo como publicano y pecador, como lo que es. 1 Corintios 5, el caso de aquel individuo que estaba cometiendo el pecado de incesto, vivía con posiblemente su madrastra, no tenía relaciones con su madrastra. Pablo interviene en esa iglesia y les dice a los creyentes de Corinto, en lugar de confrontar esa situación, ustedes toleran esa situación. Yo, Pablo, he decidido entregar ¿a quién? A Satanás. Tito 3:10 nos enseña Pablo a través de esta corta epístola, este versículo, a desechar a un individuo que causa divisiones en la iglesia después de una o dos amonestaciones. ¿Saben qué? Al que causa división, no hay que tolerarlo. Si alguien causa división, Pablo dice, deséchalo. Timoteo, deséchalo, quítalo en medio vuestro. Porque si toleramos eso, es como un cáncer. La iglesia verdadera entonces se caracteriza por este gran conflicto contra Satanás, el pecado y el error. Todo lo que se oponga a los propósitos redentores de Dios, ¿ven? No importa qué manifestación tenga, sea una mentira, sea una falsa doctrina, o sea un cambio de planes, o sean ideas humanas así como las que tenía Pedro, o sea pecado manifestado en otra forma. Todo eso se opone a Dios, por lo tanto lo confrontamos. Eso es piedra de tropiezo. Número 6. El Señor enseña en este pasaje que la iglesia verdadera se distingue por una gran contradicción. Versículo 24 y 25. Una gran contradicción. Versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿No es lo que está diciendo? Es una gran contradicción. Si alguien desea ser mi seguidor, debe estar dispuesto, dice Jesús, a abandonar todo, a negarse a sí mismo, si es necesario dar su vida por el Evangelio. Eso es lo que significa tomar la cruz.
No es decir, oh, yo tengo esta cruz en mi vida. ¿Qué? Está hablando acá el Señor de dar tu vida por Él. Esto habla de absoluta sumisión, sacrificio, entrega, abandono de deseos y metas personales por causa del Señor. Pero examinen ustedes a la iglesia en general. Examinen ustedes los mensajes que vienen. La postura, sus razones de existir. Pareciera que la iglesia moderna existe para hacer que la gente se sienta bien. Exaltar su autoestima. Satisfacer las ambiciones y necesidades percibidas de cada individuo. La iglesia no existe para eso. El mensaje general que se escucha es, Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere hacerte próspero. Dios quiere sanarte. Dios quiere tu sanidad. Dios quiere que pienses positivamente acerca de ti mismo. Ese es tu problema. Tú tienes falsos conceptos de tu persona. Ahí está tu problema. ¿Qué falsos conceptos ni falsos conceptos? La mayoría de nosotros tenemos altos conceptos de nosotros mismos. ¿Qué falsos y qué baja autoestima? La mayoría de nosotros no tenemos problema con baja autoestima. Tenemos una estima tan alta que la tenemos que bajar. Por eso el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, no piense en su autoestima. Tome su cruz y sígame. Esta no es la iglesia de Cristo que proclama todas estas patrañas. Esta no es la iglesia que Cristo va a edificar. Por eso digo que lo que se escucha hoy no está basado en lo que Cristo enseña ni su palabra enseña. Por lo tanto, se están oponiendo a los planes de Dios. ¿Ven? Y se están identificando con los planes de Satanás. ¿Quién es el que dice todas estas tonteras? Satanás. Ser discípulo de Cristo, ser cristiano, significa abandonar lo que yo quiero y tomar su cruz. Abandonar todo lo que a mí me interesa y quiero, y en su lugar tomar su cruz, estar dispuesto a morir por él. En Lucas 18 es la actitud del publicano, ¿ustedes recuerdan? Aquel hombre que sin reservas viene a Dios y sin buscar sus propios intereses, simplemente rogando a Dios por misericordia, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. No tengo ninguna agenda, no tengo ninguna condición, lo único que busco es que tú me perdones y me salves. Esta es la persona que en lo profundo de su desesperación, reconociendo su condición de pecador perdido, viene a Dios, no buscando lo que hoy se predica en la iglesia como mensaje moderno, sino simplemente diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname. Sálvame. Tenemos tanto en la Escritura que nos enseña en cuanto a esto. El Salmo 107, por ejemplo, expresa la actitud de los redimidos del Señor. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Versículo 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Estos son los que son salvos. No los que están buscando sus intereses propios. Son los que vienen a Dios, clamando en angustia, así como el publicano. Y el Señor los libra de sus aflicciones. El versículo 8 dice, ten gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Todo el Salmo es una expresión de dónde el Señor los redimió, de dónde el Señor los sacó, aquellos que son suyos. Y vinieron a Él, no pretendiendo nada, sino diciendo simplemente, ten misericordia de nosotros. Esta es la desesperación de una persona que no pide nada a Dios, ni pretende nada de Dios, sino misericordia. Los redimidos del Señor, los hijos de Dios, los salvados por Cristo Jesús, reconocen esto y están agradecidos que el Señor les haya rescatado. Y por lo tanto su meta es vivir por Él, vivir para Él.
Cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por gracia, por la sangre de Cristo, cuando tenemos nuestros momentos sobrios, realmente no estamos pensando, ¿qué puedo ganar en esta vida para sobresalir, para ser exaltado, para ser mejor, estamos pensando, Señor, ¿cómo puedo agradecerte más y servirte mejor? Ese es el redimido. La iglesia verdadera no busca sus propios intereses, ni su promoción, ni la autoestima, ni la exaltación propia, sino el sacrificio personal por el Señor. Toma su cruz y le sigue. Finalmente, el número 7, el séptimo elemento de una iglesia verdadera se encuentra acá en el versículo 27 y le vamos a llamar la gran consumación. La gran consumación, dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Tú sabes que has encontrado una iglesia verdadera cuando esa iglesia está enfocada en la segunda venida del Señor Jesús. La iglesia en Tesalónica es un gran ejemplo de esto. Allá en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, dice Pablo, escribiéndoles a ellos, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados, su elección de vosotros, de manera, el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Esto es una iglesia modelo en un sentido, fue un testimonio. Y dice Pablo en el versículo 9, pues ellos mismos, los de Macedonia y Acaya, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tú eres el Hijo del Dios viviente. A Él servían. Y esperar de los cielos, noten el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia verdadera está preocupada entonces con su testimonio en este mundo y su gloria futura con Cristo. Las circunstancias y las pruebas que pasamos en este mundo, nos dice Pablo en Romanos 8, no son comparables con la gloria que viene. Por tanto, nuestra mirada debe ser en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Algún día estaremos con el Señor en gloria, seremos transformados conformes a Él, y lo que hoy somos en espíritu, lo seremos en experiencia real y genuina. Por ejemplo, en Colosenses 3 nos recuerda el apóstol, si habéis pues resucitado con Cristo, espiritualmente resucitado, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, noten, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algún día estaremos con Él en gloria. Por eso nuestra meta y nuestro enfoque debe ser en su segunda venida, cuando estemos con Él. Escribiendo a Tito, Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 13, que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Vivimos pensando y esperando que Él viene otra vez. Tantos himnos revelan eso, ¿no? Viene otra vez, viene otra vez. La iglesia no existe para resolver todos los problemas de la vida. La iglesia no está aquí para proveer y llenar los deseos y anhelos de cada individuo. La iglesia vive a la luz de la gran consumación. Cristo viene otra vez. Y Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Eso es en gloria, no hoy. Entonces,
Cuando buscas una iglesia, ¿en qué te fijas? ¿Qué cosas distinguen a una iglesia genuina, verdadera? Hay varios elementos que podemos considerar y que hemos observado en este precioso pasaje. Una gran confesión en cuanto a quién es Jesucristo y lo que Él vino a hacer. Es una iglesia que sostiene en alto la revelación de Dios en su palabra. Es una iglesia consciente de su misión en este mundo, la cual es un contraste con la sociedad en la cual la iglesia vive. Es una iglesia que proclama con claridad el mensaje de la cruz. Es una iglesia que vive en continua guerra contra Satanás y la mentira, cualquiera sea su manifestación. Es una iglesia compuesta de seguidores conscientes de su condición miserable, de donde fueron rescatados, y viven negándose a sí mismos, tomando la cruz cada día. Y finalmente, es una iglesia que vive a la espera de la segunda venida del Señor. Si estas cosas caracterizan a tu iglesia, tú las has encontrado, y bienaventurado eres. ¿No es cierto? Creo que aquí en nuestra iglesia, con nuestras faltas y deficiencias que toda iglesia posee mientras estemos sobre esta tierra, hemos encontrado y somos una iglesia que el Señor está edificando. Porque estos elementos, yo creo, son parte de nuestra congregación. Vamos a orar. Te agradecemos por esta instrucción, Padre, en cuanto a estos elementos de lo que constituye tu iglesia, la cual tú estás edificando. Te damos gracias, Señor, por habernos instruido, por habernos enseñado. Y, Señor, estamos comprometidos con estas verdades. Señor, gracias te damos porque somos parte de una iglesia donde tratamos y vivimos a la luz de lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, ya sea aquí o a través de la radiodifusión. Bendice a cada individuo, cada creyente. Señor, es el deseo y la oración de nuestro corazón que muchas iglesias regresen a lo que tú declaras en tu palabra y que realmente sean iglesias que tú edificas por Cristo Jesús.